Hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Mr. Rodas y quiero darte la bienvenida a nuestra primer clase de la segunda unidad. Durante la primera unidad estuvimos estudiando conceptos básicos para poder aprender sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está conformada la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? Todas esas preguntas las estuvimos contestando en la primera unidad y todo lo que aprendimos nos va a servir como una base para poder seguir estudiando la palabra de Dios durante las clases el resto del año. Así que esta unidad vamos a empezar a estudiar un nuevo tema. Este tema es bastante emocionante para mí porque es muy bonito poder estudiar esto en la Biblia. Estoy hablando de las parábolas. Las parábolas eran una forma con la cual enseñaba Jesús. Y hoy vamos a aprender qué son las parábolas. Bien chicos, es momento de leer nuestra Biblia. Así que si no tienes tu Biblia en la mano, ve a buscarla porque vamos a leerla juntos. Hoy vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 10 al versículo 17. Así que ponle pausa a este video, busca en tu Biblia este pasaje y cuando lo hayas encontrado, reanuda el video para que podamos leer la Biblia juntos. Ok, ¿estás listo? Leamos entonces la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 10 al versículo 17. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no? Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La palabra parábola significa comparación. Jesús enseñaba por medio de estas parábolas, que son realmente comparaciones para poder explicar lo que él quería. Hay cosas que Jesús enseñaba que no podemos ver y era muy difícil de explicar para que la gente las entendiera.
como por ejemplo el reino de Dios. Dios mismo y sus mandamientos eran bastante difíciles de explicar, así que Jesús, para que la gente pudiera entender, usaba este recurso llamado parábolas, que en realidad son comparaciones. Este recurso literario, que se llama parábola, consiste en lo siguiente: es una historia corta, inventada, pero no fantasiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que las parábolas en realidad no son hechos reales, no son cosas que en verdad sucedieron, sino que son historias inventadas por Jesús para poder explicar algo. Pero aunque son cosas inventadas, no son fantasiosas, es decir, utilizan elementos de la vida real. No utilizan fantasía como dragones, gnomos, elfos. Estos son personajes inventados que no existen en la vida real. Las parábolas no son historias de fantasía, sino que son historias inspiradas en experiencias o hechos de la vida real. Aunque no ocurrieron, son cosas que podrían ocurrir. Por ejemplo, si yo te digo, imagina que hay un hombre que está manejando su carro. Él lleva una taza de café en su mano izquierda mientras maneja. Y de repente suena su teléfono. Él lo voltea a ver y cuando vuelve a ver su camino se da cuenta de que se está acercando rápidamente a un túmulo. Así que frena con todas sus fuerzas para pasar el túmulo despacio. Pero se le riega el café encima. Aunque esta historia me la estoy inventando ahora mismo, es algo que podría pasar en la vida real. No son elementos ficticios o de fantasía. Pero ahora imagina esta historia. Hay un ratoncito que le gusta comer cables eléctricos porque cada vez que los come se empieza a volver más grande y fuerte. Y cuando se come un cable eléctrico empieza a adquirir poderes de electricidad. Así que este ratoncito va comiendo cables de electricidad y mientras come estos cables corta la luz en las casas. Pero él corta la luz en una casa y él obtiene poderes de electricidad y se empieza a hacer más grande y fuerte. Sabes que esta historia me la estoy inventando, pero también sabemos de que esto no es real, no podría pasar. Son elementos de fantasía. Así que esto no es una parábola, es una historia de fantasía. Una parábola tiene elementos de la vida real. No ocurrió en realidad, pero podría ocurrir. Y de esta manera Jesús enseñaba. Se inventaba esas historias con elementos que eran familiares para la gente que lo estaba escuchando. Como por ejemplo, trabajadores en el campo, semillas que crecen en un terreno, un pastor de ovejas, una mujer que tenía 10 monedas pero pierde una. Son cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, que Jesús inventó estas historias, pero pudieron haber ocurrido. Aunque lo importante de las parábolas no es la historia que se cuenta, sino qué es lo que significa. Cada una de estas historias que inventó Jesús son para enseñar algo importante y las utiliza como una comparación para que nosotros podamos entender lo que Él quiere enseñar. Entonces, lo importante de la parábola no es la historia, sino lo que esa historia significa. ¿Qué podemos aprender de ella y con qué Jesús la está comparando? Porque Él, por medio de estas historias, está enseñando verdades importantes que de lo contrario serían muy difíciles de entender. Jesús lo hace simple con historias de la vida diaria. Y así con estas pequeñas historias podemos entender grandes maravillas de Dios y de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué enseñas con parábolas?
Es lo que acabamos de leer en Mateo. Y Jesús les responde, miren, hay gente que por más que yo les explique, les enseñe, ellos ya tienen su corazón completamente insensible. Su corazón es completamente duro y no quieren entender. Por más que les enseñe de una u de otra manera, ellos no quieren aprender. Sus ojos están cerrados, sus oídos están cerrados y aunque oyen, no escuchan. Y aunque ven, no pueden ver la verdad de Dios. Pero dichosos ustedes que pueden entender esto. Dichosos ustedes a los cuales Dios les ha abierto los ojos y ha abierto sus oídos para que escuchen estas parábolas, estas enseñanzas y las aprendan, las entiendan y las lleven a cabo, las practiquen y adhieran esto que han aprendido en su vida diaria. Chicos, nosotros somos dichosos, bienaventurados por poder escuchar las maravillas de Dios por medio de estas parábolas que Jesús enseñó. Poder escucharlas, entenderlas, aprenderlas y ponerlas en práctica. Somos dichosos porque Dios ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos. Y ahora nosotros podemos estudiar la Biblia y estudiar en Jesús estas historias maravillosas. Durante toda esta unidad vamos a ir aprendiendo estas maravillosas historias. Y ahora tú ya sabes que son historias inventadas por Jesús. No sucedieron en realidad. Pero lo importante no es esta historia que Jesús contó, sino qué es lo que significa y qué podemos aprender de ella. Cómo podemos aplicarla a nuestra vida y con qué Jesús lo compara. Porque una parábola es una comparación. Por lo tanto, prepara tu corazón, prepara tu mente, tus ojos y tus oídos para las clases que vamos a tener en la segunda unidad, donde vamos a descubrir estas maravillosas historias. Gracias a Dios por su palabra.